Pues vámonos con nuestro primer entrevistado. Se trata de Humberto Treviño Landois. Él fue subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues cuando México fue degradado a categoría 2, sus autoridades en ese entonces, la Dirección General de Aeronáutica Civil, tal y como acaba de suceder ayer por parte de la Federal Aviation Administration. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia. Bueno, pues a raíz de este anuncio que hizo la FAA, pues quisimos contactarte para que nos contaras tu experiencia como subsecretario en una situación pues muy similar a la que estamos viviendo ahora con esta degradación de nuestra calificación en materia de seguridad aérea por parte de las autoridades. Sí, cómo no, Darío. Pues mira, efectivamente, como tú comentas, es similar. Sin embargo, a mí me parece que la materia que llevó a esta degradación es diferente, porque en aquel entonces, según yo recuerdo, había algunas cosas que fueron corregidas en definitiva, porque eran, por ejemplo, en algunos casos, reposición de procedimientos que se habían llevado 5 años antes de la degradación y que habían sido hechos con algunas fallas importantes. Otras cosas, por ejemplo, de los 4 elementos que tenía la FAA para la degradación en aquel entonces, era el tema de la integridad y seguridad de los archivos que teníamos en la DGC. Eso se arregló y se arregló pues en forma definitiva. Entonces, no, aunque yo no conozco el actual dictamen de la FAA, supongo que esas materias pues, se siguieron en orden y es muy difícil que se llegaran a degradar en este tiempo. Así que seguramente en esta ocasión los elementos son otros. Parece ser que hay una coincidencia en cuanto a la insuficiencia en número y en capacidad de los pilotos, según he oído algunos medios y algunos comentarios en redes sociales, y eso sí fue otro de los elementos de hace 10 años. Pero en fin, a mí me parece, sin haber, como digo, profundizado en el dictamen, que en esta ocasión es un tema, vamos a decir, más digamos, sencillo de resolver. En aquel entonces teníamos un grado de dificultad enorme porque la auditoría fue muy exhaustiva y se encontraron cosas que sin duda irremediablemente tomaba tiempo en arreglar. Así que esperemos de que este asunto pues, se resuelva pronto, Darío. Claro. Humberto, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Humberto, desde tu perspectiva, tu experiencia como exfuncionario en el ramo del transporte, ¿qué afectaciones tendríamos que estar esperando a partir pues, de esta degradación a categoría 2 en el tema de seguridad, pues en una interrelación muy importante con el mercado de la aviación de los Estados Unidos? Sí, eso también, Rogelio, es una diferencia. Fíjate, en aquel entonces tuvimos, digamos, la fortuna, entre comillas, de que la degradación se dio en un periodo bajo de la temporada. O sea, ya había terminado la temporada alta del verano y todavía no entraba en la de invierno. Fue entre el 23 de julio y el 1 de diciembre. Aunque, claro, la parte de diciembre se afectó un poco porque las reservaciones empiezan con anterioridad a esa fecha. En este caso, yo diría que también habría que considerar las condiciones de la industria derivadas de la pandemia y de la crisis económica que tenemos pues, a nivel mundial y ciertamente pues, en Norteamérica. Entonces, se veía un repunte, yo creo que se ve un repunte que pudiera ser afectado, no creo que muy gravemente. Algunas aerolíneas han crecido en el mercado norteamericano en los últimos meses. Por ejemplo, aquí en el norte, bueno, pues Viva Aerobús vuela a Austin y vuela a San Antonio, y Aeromar vuela a McAllen y vuela a Harlingen, digamos, derivados de ahorita la imposibilidad de cruzar la frontera por carretera. Entonces son mercados muy localizados, a lo mejor no tienen suficiente tamaño, pero que han venido creciendo. Eso, si se mantiene, por ejemplo, el no ingreso a Estados Unidos por carretera, pues seguramente se requerirán más frecuencias que ya no se van a poder tener, igual inclusive a lo mejor más rutas. Esa es una. La otra cosa es de que en aquel entonces la integración de Delta con Aeroméxico no estaba como ahora, que ahorita prácticamente pues es una asociación muy cercana, no es una alianza comercial, sino pues hay posición ahí de capital de Delta en Aeroméxico y el no tener códigos compartidos y todo lo que significa esa relación Delta-Aeroméxico, yo creo que sí se va a poder ver afectada un poco. Sin embargo, no creo que sea tan grave
La temporada otra vez, digamos, no es tan mala, el verano todavía no empieza, pero yo creo que la afectación debe ser menor. Sí hay afectación, difícil de calcular, pero no creo que sea mayor y tampoco lo fue hace 10 años. ¿Dirías que en este caso, 10 años después, eh, hay más posibilidades de que este gobierno pues recupere la categoría incluso más rápido que como te tocó a ti, que fueron 4 meses, una semana? Porque dices que los escollos, digamos, son relativamente sencillos. Creo que son 28 apuntes que hizo la FAA, de acuerdo con lo que dice el general Carlos Antonio Rodríguez Munguía, el nuevo titular de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí, bueno, creo que fueron 28 originalmente en el documento que se entregó en octubre pasado, pero de esos 28, según entiendo, ya algunos han sido resueltos. Lo mismo pasó con nosotros, el documento similar al que se entregó en octubre en esta ocasión, nosotros lo recibimos en febrero, y cuando fue digamos, la degradación, ya habíamos resuelto todos excepto 5. Creo que ahora han resuelto todos excepto 4. Pero como digo, no he profundizado en eso. Fíjate que yo creo que sí, Darío. No sé si la verdad es un pronóstico o un deseo. Mm. Este, la industria de la aeronáutica es una industria de la que se busca mucha armonía normalmente. Y yo creo que la colaboración se va a dar con mucha facilidad y se van a alinear pues, todos los intereses y digamos, y propósitos alrededor de esto para resolverlo pronto. Hasta lo que yo he escuchado y hasta lo que he comentado con algunos compañeros interesados en el sector, sí me parece que puede ser resuelto muy rápidamente y como te digo, más bien es a lo mejor deseo que pronóstico, ojalá y así sea. Claro. Humberto, y además de esta revisión de la FAA, ¿existen otras entidades internacionales o extranjeras que tendrán que realizar revisiones o certificaciones a nuestra industria aérea? Yo creo que no, Rogelio, porque mira, por lo pronto la vinculación en el transporte aéreo de cualquier otro tipo entre México y Estados Unidos, bueno, pues es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la aviación, la Organización Internacional de Aeronáutica Civil es la que estableció todas estas normatividades y todos estos, digamos, derechos, pues, de que una autoridad extranjera, por decirlo así, pueda revisar cómo hace su trabajo la autoridad de otro país y de acuerdo a eso decidir lo que se hace con su propia aeronáutica. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos dice, yo no te permito nuevas rutas, no te permito más frecuencias en las rutas que tienes autorizadas, no te permito códigos compartidos con mis aerolíneas. Digamos, está hablando en su esfera de responsabilidad, en donde tiene ampliamente facultades. Pero otras autoridades, yo no creo, digo, no veo cómo. Claro, pueden hacerlo bajo el mismo criterio que lo hace Estados Unidos. Sin embargo, la vinculación no es como la que tenemos con Estados Unidos. Como ahorita, por ejemplo, hay otros países que están en categoría 2, particularmente Malasia, que es un país grande, Tailandia, bueno, también muy relevante, Pakistán, Venezuela, los países del Caribe, pero la vinculación de esos países con Estados Unidos no es la que tiene México. Por eso nuestro caso pues, se va al mero primer lugar de la cartelera en cuanto a interés para darle seguimiento. Oye, pues ojalá y nuestra relación no vaya a tornarse como la de la de esos países que tienen la categoría 2 para con Estados Unidos. Pero bueno, hacemos votos porque salga rápido esta recuperación de la degradación. Pero dime una cosa, Humberto, tú hiciste la chamba hace 10 años. Tú dejaste la categoría en 1. Ok, y aquí en descargo de la responsabilidad que pudo tener el gobierno de López Obrador, quienes realmente se fueron de noche y no hicieron absolutamente nada, pues fueron los del gobierno de Ernesto Peña Nieto. ¿No crees tú que en el sexenio de Peña, pues yo creo que dejaron de hacer todo lo que implicó que llegáramos hasta esta degradación? Posiblemente sí, Rodrigo, en eso que tú comentas, por ejemplo, el haber impulsado la agencia con otro vigor, digamos, pues tuvieron tiempo para hacerlo y todos sabemos de que se aprobó hasta esta administración en octubre del 19. Eso se debería hecho aceleradamente cuando se resolvió lo de categoría 2 en el caso de cuando estábamos a cargo de esa responsabilidad, porque el haber madurado una agencia con esas características le iba a permitir
tener, digamos, cierta autonomía, cuando menos en cosas administrativas y presupuestales, por ejemplo, para tener una mejor compensación en los inspectores, que era necesarísima. Lo vimos desde aquel entonces. Entonces, ese tipo de organismos que no son los constitucionales autónomos, sino son otros organismos de cierta autonomía, como es el caso de la agencia y otras agencias que hay, sí requieren esa independencia, esa autonomía presupuestal y administrativa para manejarse de acuerdo a sus necesidades. Y eso, bueno, pues no se hizo, y a lo mejor se hizo tardíamente. Sí es probable de que en esos 6 años de la administración de Peña Nieto, que tenían otros intereses, otros proyectos, mejor dicho, que impulsar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se descuidó esto. Yeah. Y puede ser, y esto, según entiendo, en esta degradación está incluido, de que se haya perdido capacidad de inspección, o sea, menos inspectores y menos preparación de los inspectores, lo cual a nosotros también lo tuvimos que resolver y nos costó un esfuerzo tremendo, ¿verdad? Hicimos una nivelación de salarios a 530 personas en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Tuvimos que contratar 70 pilotos para cubrir ciertos trabajos de inspección, de operacionalidad aérea, etcétera. Entonces, eso pues sí puede ser que se haya perdido en estos 10 años, ¿verdad? Pues Humberto Treviño Landois, ex subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te apreciamos mucho que nos hayas recordado tu experiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Rogelio, hasta la vista. Gracias. Hasta pronto.